Buenas tardes a todos los que por la bondad del Señor nos ha permitido que nos reunamos hoy. El Señor mismo nos ha convocado, ha abierto este espacio para que conmemoremos una vez más esa obra histórica del Espíritu Santo a favor de la Iglesia. Hay una frase que no estoy seguro porque aún no se ha precisado y dice que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Tal vez algunos hablan de Napoleón, otros hablan de un filósofo español. Sin embargo, no nos interesa precisar el autor, pero creo que sí podemos valorar el sentido que ésta genera para traer una lección. Y es que la responsabilidad que tenemos nosotros, sobre todo como pueblo de Dios, de conocer a lo sumo la historia sagrada de aquello que Dios ha venido operando siglo tras siglo para llevar a cabo lo que Él mismo se ha propuesto, mostrarse a sí mismo en el tiempo y en el espacio, para que su Hijo Jesucristo fuese el centro, el primogénito de toda creación. Esto, por supuesto, que nos combina, desde luego, a conocer la historia sagrada, pero también debemos conocer aquella historia que se sucede en el marco de la providencia de Dios, aquella que tal vez no está registrada como palabra infalible en los cánones de las escrituras, pero que el mundo es testigo que esto ha existido, que esto fue un acontecer histórico. Y creo que estamos hablando entonces del siglo XVI, de la Reforma protestante. Es necesario que nosotros tengamos o asumamos esa responsabilidad de conmemorar. Y cuando digo conmemorar, no sé por qué debo relacionarlo con aquel sentido que Dios imprimió allí en cada una de las fiestas que encontramos en el Antiguo Testamento para que el pueblo pudiese conmemorar a través de esta fiesta, no como un ritual sucedido en la historia, sino más bien para que cada fiesta diera cuenta de aquello que Dios había obrado en la historia. Creo que los judíos no entendieron este sentido, que lo que se quería dar a conocer a través de cada celebración era el plan de Dios que de manera progresiva apuntaba al Señor Jesucristo como Señor y como Redentor. Así que lo que estamos nosotros acá conmemorando, si bien no está registrado en uno de los capítulos de las Escrituras, sí hace parte del registro histórico que está visible en la providencia de Dios, esto es, en el siglo XVI. ¡Qué maravilla! Alabado sea Dios, que todos los que estamos aquí somos responsables de manera total de tener en cuenta, de mirar atrás. Y cuando miramos atrás es una forma de reconocer al Dios que se ha manifestado siglo tras siglo y que ha querido dejar un legado. Y ese legado no es otra cosa que la revelación misma del Evangelio en la persona de Jesucristo.
Pero me propongo en esta tarde, de una manera simple, sin dejar de ser sencillo en la profundidad de aquello que debemos recibir, y es preguntarnos cuál era el pensamiento que subyacía en el tiempo de la Reforma protestante. ¿Qué era lo que estaba pasando en la manera de pensar de la sociedad de entonces? Yo creo que esto nos ayuda a valorar aún más lo que Dios hizo por medio del Espíritu, usando a hombres falibles para que volviesen a explicarnos el verdadero evangelio de la gracia. Insisto, el pensamiento o la manera de pensar tenemos que relacionarla con un movimiento intelectual, cultural, que se llamó el Renacimiento. Este movimiento se gestó en Italia en el siglo o a mediados del siglo XIV y siglo XV, pero si ustedes quieren y yo ser precisos de lo que significa renacimiento, no es otra cosa que un retorno al ser humano. Un retorno al ser humano, haciendo o materializando mejor aquella máxima de los griegos en la antigüedad cuando dijeron que el hombre es la medida de todas las cosas. Así que este movimiento lo que hace es examinar, observar al hombre de la Edad Media, un hombre que estaba confinado a la religión, a algo que se llamó el teocentrismo, no porque hubiese un tiempo de espiritualidad, sino más bien de oscuridad en aquello que obedeciera al verdadero evangelio. Pero hastiada la sociedad, lo que hizo fue prorrumpir en una manera de pensar cuyo propósito era que el ser humano volviese a estar en el centro. Así que aquí, de una manera muy breve, algunas de las características o cómo se podía leer al ser humano que estaba en el centro era aquel que era dueño de su propio destino, capaz de transformar el mundo a través de la ciencia y a través de las letras. Dicho de otra manera, deslindámonos o desmarquémonos de todo aquello que tenga olfato a religión, a espiritualidad, y hagamos del ser humano el Señor y dueño de la creación. Así que el Renacimiento vino con toda, si me permiten la expresión coloquial. Vino con toda, vino para quedarse, porque erigió al ser humano en el centro. Esto era lo que subyacía en el trasfondo de aquel pensamiento bíblico, histórico, reformado que se gestó bajo aquellos hombres siervos que el Espíritu usó para que floreciera una vez más el Evangelio de la gracia de Dios. Pero aquí la sociedad estaba, por supuesto, luchando para que fuese el hombre el centro. Dicho de otra manera, el Renacimiento, por supuesto que lo que hizo fue engendrar a otro movimiento filosófico que tenía que ver con el humanismo. El humanismo fue otra cosa que situó al ser humano como el centro de sus propias reflexiones. Es decir, si el ser humano es el centro de sus propias reflexiones, entonces tiene toda la potestad de interpretar las letras
de las escrituras de una manera libre y sin estar sujeto a un método gramatical histórico que dé cuenta del verdadero evangelio y menos, por supuesto, ser guiados o ser iluminados por el Espíritu Santo. Es decir, el hombre en su modo de pensar era el Señor, era el centro. El hombre ocupa el lugar. Ahora bien, el humanismo no tiene que ver con ser ni siquiera agnóstico ni ser ateo, simplemente el humanismo se da el lujo, se anima a sí mismo diciendo, no desconocemos que exista un ser superior. Nosotros estamos aquí como ser humano para descubrir a través de la experimentación, del estudio de la naturaleza, a través del método científico, pudiéramos llegar a conocer si es verdad que existe un ser superior. Es decir, la voz de autoridad la tendría el ser humano. El ser humano como Señor, insisto, y como centro, valorándole así su personalidad, su individualidad, su libertad, su responsabilidad de ser él el único de construir la historia. Dicho en términos breves y clásicos, Dios no tiene nada que ver aquí. Así que esto era lo que estaba detrás en la manera de pensar en los tiempos de la Reforma Protestante. Bueno, y para articular un poco, estoy hablando en un sentido general, pero para particular un poco la situación, para hacerlo un poco más singular en cuanto a la Reforma Protestante, el movimiento político religioso llamado catolicismo romano, el humanismo hacía parte justamente de este modo de pensar espiritual, entre comillas. ¿Por qué razón? Porque la autoridad de las escrituras no era suficiente para todo aquello que tiene que ver con la fe y con la conducta y con el deber ser de un hombre verdaderamente de Dios. Así que si bien el catolicismo romano, o si bien que el movimiento papal del tiempo de la Reforma estaba bajo el paraguas religioso, sin embargo, estaba permeado de un pensamiento humanista, porque no solamente eran las escrituras las que tenían la autoridad, no eran solamente las escrituras, ese cánone infalible, suficiente, final, necesario, perspicuo, claro, para dar cuenta del Evangelio de Dios, sino que también se le introducía el pensamiento del ser humano. Así que no estamos hablando realmente de una religión verdadera o de un pensamiento espiritual, sino que estamos hablando de un movimiento religioso que en la historia se ha conocido como catolicismo romano. Porque si no son las escrituras el centro y el eje de toda espiritualidad, entonces no estamos hablando del Evangelio. Ahora bien, ¿por qué es necesario conocer un poco esta historia que estaba de fondo? Porque justamente, y me permito repasar, en el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que pasa aquí en la obra histórica de Dios operada a través del Espíritu Santo?
Después que Lutero había venido enseñando los salmos e incluso usando una hermenéutica correcta, sin embargo, el Espíritu quiso de manera soberana iluminar verdaderamente a Martín Lutero para que entendiese con toda claridad, no como un ejercicio intelectual, sino como aquello que le viene de Dios como obra del Espíritu. Así que lo que Lutero hace no es interpretar de aquello dado en su razón, sino de aquello que recibe por gracia para que llegue a una conclusión que el centro de todas las naciones, si me permiten hablar, porque creo que los efectos o el alcance de las doctrinas de las reformas no están confinadas o reducidas a la iglesia solamente, sino que el evangelio tiene un alcance universal. ¿Quién era el centro en ese momento de la historia? El ser humano. El pensamiento renacentista hizo que el ser humano fuese el centro. El humanismo, con aquella, si ustedes encuentran una escultura del David de Miguel Ángel, lo que habla de esta escultura renacentista era del hombre ideal, del hombre perfecto, de una simetría perfecta. Pero aquí, en este pasaje de Romanos, lo que se le da a Lutero, lo que se le revela a Lutero, iluminado esto, por supuesto, por el Espíritu Santo, no es ese hombre que la sociedad proclamaba, sino la persona misma de Jesucristo. El evangelio que se revela porque en el evangelio la justicia de Dios, el evangelio que revela la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que hace este evangelio? Que el ser humano vuelva. ¿Qué significaba el renacimiento? El renacimiento significaba retorno a la cultura clásica, la cultura griega a la cultura romana. Volvamos a la cultura romana, volvamos a la cultura griega, volvamos a ser otra vez la razón, el ser humano. Pero aquí, en Romanos, la justicia de Dios que se revela por medio de la fe no es otra cosa que aquellos que verdaderamente hacen parte de los que Dios escogió por gracia, viniesen, retornaran a Cristo Jesús. Pero no solamente estoy hablando de conversión, estoy hablando de retornar a las escrituras mismas para hallar allí la autoridad del evangelio. Renacimiento, retorno al ser humano. Evangelio, retorno a Dios por medio de Jesucristo, no siendo el hombre el centro, sino el mismo Jesucristo. ¿Qué deuda tenemos? ¿Qué deuda tenemos de lo que Dios hace para revelar o para dar a conocer a su Hijo Jesucristo? Y si ustedes me lo permiten, quiero citar uno de los pilares de la reforma, como es solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo es el centro. No solamente cabeza y juez de la iglesia, sino cabeza, Señor soberano de toda la creación de Dios. Solo Cristo. ¿Y por qué razón? Porque antes incluso del pecado, de la caída, debemos recordar esto, todas las cosas fueron creadas en Él.
y fueron creadas para Él. De manera que Cristo, o solo Cristo, está expresado desde el mismo capítulo 1 del Edén. Solo Cristo, retornar a Él, y claro, no por medio de los métodos de la experimentación humanista, o como hoy se suele utilizar, no por medio del libre albedrío que algunos toman para sí como recurso de ir a Cristo, no por medio de una oración de fe que caricaturiza verdaderamente lo que es el llamado de Dios. Así que, para no extenderme más, el David proclamado por el renacimiento como hombre ideal no es solo Cristo que se da a conocer o que Dios lo manifiesta hablando de su propia justicia, porque la justicia de Dios es Cristo mismo. Cristo es la misma justicia de Dios. No solamente la satisfizo, sino que Él mismo es justicia. Y creer en Él y volver a Él, alabado sea Dios, de la Reforma Protestante. 31 de diciembre, 31 de octubre, perdón, de 1517. El boom, el estallido de solo Cristo, de solo gracia, de solo escritura. Pero permítanme desanimarlos. Tengo esto por método también. Esto se lo aprendí al pastor Eugenio Lain. Voy a desanimarlos. ¿Saben dónde estábamos nosotros como colombianos? Aunque todavía no existía Colombia. 31 de octubre de 1517, estas tierras estaban ya bajo el virreinato español. Estaban ellos estableciéndose aquí. ¿Y saben qué estaban haciendo? Imponiendo a mansalva, a mano armada, lo que Lutero estaba criticando y cuestionando en el continente viejo Europa. Y alabado sea Dios que la reforma nos ha llegado y nos ha llegado por gracia y para quedarse, porque cuando Dios empieza la obra, la termina. Muchas gracias, hermanos.